Nuevas encuestas que se conocieron el domingo volvieron a ratificar y mostrar una suerte de crecimiento en la preocupación ciudadana por la seguridad pública, por la violencia criminal, por la delincuencia. Me refiero a la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research y la encuesta semanal CADEM. Ambas coinciden en estos temas y ratifican lo de siempre, lo que ya venimos conociendo hace tiempo, y que además se acentúa porque pareciera ser que las cifras y los datos de esta inquietud ciudadana son cada vez mayores. Y los hechos se suceden también. Hace pocos días nos enterábamos del hallazgo de lo que se denominó una nueva casa de tortura, aquí además en la zona central, que nos hizo recordar lo que se había descubierto tiempo atrás en Arica con el grupo Los Gallegos, ahí del tren de Aragua. Disputas entre bandas por el control de mercado de ciertas drogas, pero el fin de semana nos desayunó con otros hechos, como el doble homicidio en la región de O'Higgins, en la carretera de la Fruta, y que afectó al transporte de carga en la zona donde hay 4 ciudadanos venezolanos detenidos, en una situación que tal vez tiene un perfil distinto que queremos abordar con nuestro siguiente entrevistado. Estamos acá justamente en el estudio de ADN Hoy con el fiscal Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador de equipos de crimen organizado y homicidios. Este proyecto que se montó junto con el gobierno, con las autoridades, con las policías hace algunos meses para combatir justamente la violencia criminal. Fiscal Barros, muchas gracias por estar acá. Fiscal, bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Ya le escuchábamos en estos días a usted escribir lo que pasó con este hallazgo del hecho tal vez más grave o más alarmante de la semana pasada, que fue esta situación ahí de esta supuesta casa de torturas en la comuna de Maipú. 2 casas, ¿no? Pero este crimen, que es lo último, quiero partir por ahí, que ocurre en la carretera de la Fruta, donde las víctimas son choferes o trabajadores chilenos, donde no estamos hablando de las clásicas balaceras de disputas territoriales entre bandas, que era tal vez lo que durante el año pasado tuvimos que aprender que ya se había instalado en Chile. ¿Qué importancia y rasgos les ve usted a este caso? A ver, este hecho guarda relación con lo que usted acaba de decir en el tema de los mercados ilícitos. Estas organizaciones criminales lo que buscan finalmente es lucro o dinero y por lo tanto empiezan a aprovechar los distintos mercados que están disponibles en nuestro país. Chile es un país muy atractivo en esta materia. Hemos visto organizaciones que se dedican al robo de aparatos telefónicos, a algunas estafas o fraudes a través de aplicaciones también para efectos de sustraer dinero, vehículos robados, etcétera. Y este es otro de los nichos que aparece toda vez que, como se señala, Lova Mayor es un lugar donde se transa en efectivo finalmente todo lo que se compra y se vende en ese lugar. Por lo tanto, este hecho viene a marcar un paso más dentro de lo que nosotros sí esperábamos, y es que ahora las víctimas ya no se van a reducir solamente a extranjeros que se atacaban entre sí, sino que básicamente ahora hacia la población nacional que se desempeña en ciertas actividades donde para ello hay nichos comerciales que les puede generar grandes cantidades de dinero. Fiscal, pero ahí se avanza, se sube un escalón o varios escalones en términos de la gravedad de lo que sucedió en el Camino de la Fruta el fin de semana. Estamos hablando de 4 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos, que son los responsables o así están sindicados de haberle disparado y haberle dado muerte a 2 chilenos. En este caso, para conseguir plata. ¿Damos un paso más en términos de la gravedad de lo que significa este tipo de crimen? Indudable, es un paso más, pero es un paso esperable. El problema que tenemos con la inmigración y la delincuencia transnacional es lo que nos tiene bastante complicado desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero esto es un paso que se esperaba venir y era lógico que se diera toda vez que ellos se mueven, estas organizaciones criminales, en razón de los mercados que puedan tener, y por lo tanto van a cometer los ilícitos que requieran cometer para efecto de lograr dinero. ¿Asesinando personas? Asesinando personas, y recordemos que hasta el momento se han asesinado entre ellos, principalmente porque lo que hacen es cobrar los impuestos a las otras organizaciones que están delinquiendo, y por permitirles delinquir tienen que pagar o tributar, en este caso, a las grandes organizaciones como el Tren de Aragua. Para que puedan actuar en sus territorios. Así es. Si uno lo entiende como esa es la pretensión de ellos, controlar esos territorios. Ahora, justamente, que a eso iba, fiscal, cuando hemos conocido los hechos más cruentos normalmente en el último tiempo, mucho disparo, personas que aparecen con los cuerpos con no sé cuántos disparos, balaceras tremendas con decenas de disparos contra una casa, siempre lo hemos asociado a eso. En este caso, así como cuando se produjo el secuestro también en la región de O'Higgins del empresario Basualto en su empresa, donde también había ciudadanos extranjeros involucrados, estamos hablando de casos en los que las víctimas empiezan a ser ya
personas que no están en disputa con ellos, que son víctimas derechamente de sus afanes pecuniarios, de sus afanes de lucrar, y que no pertenecen a la disputa territorial, que están en otra lógica. Sí, esta tiene una lógica bien distinta a las que teníamos, pero es una lógica que nosotros, como le acabo de decir, esperábamos que llegara en algún momento. No sabíamos cuándo, pero ya hemos tenido 2 hechos, como lo que usted señala, más el del fin de semana, que nos van indicando que está cambiando el fenómeno criminal. Ahora, respecto, por ejemplo, a lo que estamos trabajando nosotros, la semana pasada y antepasada se allanaron 2 inmuebles donde se producían los secuestros y eran casas básicamente de cautiverio, donde se mantenía a las víctimas que eran extranjeras, netamente extranjeras, y se les pedía dinero por el rescate. En este caso en particular, a nosotros nos permitió, hasta el día de hoy al menos, desde hace 2 semanas, en que los homicidios o los secuestros con homicidio no hemos tenido hasta el día de hoy. Ojalá siga así, y probablemente dure un tiempo, pero hasta que se rearticule nuevamente, y por lo tanto lo que hay que hacer es básicamente trabajar el fenómeno que está detrás de los homicidios, y el fenómeno que está detrás de los homicidios es criminalidad organizada, básicamente organizaciones transnacionales que están operando en distintos territorios donde hasta el momento las víctimas habían sido nacionales. Pero tenemos 2 fenómenos que son distintos, lo que es la delincuencia nacional y lo que es la delincuencia transnacional. La delincuencia nacional es mucho más fácil abordarla, toda vez que estamos hablando de personas que generalmente conocemos, que podemos conocer su entorno familiar, su árbol genealógico, en otras palabras, el territorio en el que se desplazan, los bienes que van adquiriendo, etcétera. En cambio, este tipo de organizaciones no tienen un territorio determinado, operan en distintos lugares dependiendo de dónde está el mercado ilícito que ellos requieran. No sabemos quiénes son porque están todos prácticamente en situación irregular, por lo tanto eso va complejizando mucho más las cosas, porque no sabemos si es un delincuente avesado, si es un primerizo, toda vez que en su país puede haber tenido antecedentes penales pretéritos. Fiscal, estamos conversando con el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, coordinador, ya decíamos, de los equipos de crimen organizado y homicidios. Quiero volver a la situación que nos ejemplifica, o el punto de inflexión que nos presenta lo que pasó en Mayoa este fin de semana. Porque estamos hablando, insisto, de ciudadanos extranjeros que son los que están imputados de haber asesinado a 2 personas. Usted dice que lo que buscan es plata, pero están dispuestos a todo por plata. Digo, no estamos hablando de asaltos comunes y corrientes, por decirlo de una manera muy simple o muy simplona, si usted quiere, ¿no? Son asaltantes o son personas que quieren obtener dinero a costa de secuestros, a costa de asesinatos. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando, toda vez que nosotros no habíamos tenido una llegada tan masiva de inmigrantes en las condiciones en que se ha producido. Y esto implica entonces que cuando ellos se desplazan con toda su cultura, y también la cultura delictual, en este caso en particular, donde en Centroamérica los fenómenos criminales son de mucho mayor calibre que lo que teníamos a nivel nacional por un lado, pero donde la muerte, la tortura y el secuestro son el pan de cada día, y donde estos fenómenos para ellos son absolutamente normales. De hecho, una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que tanto victimarios como víctimas extranjeras no muestran ningún sentimiento, ninguna situación de arrepentimiento, aceptan las víctimas casi la muerte, y los victimarios es como darle muerte a cualquier cosa sin consideración de la persona que están matando. En este tipo de eventos, en este tipo de delitos, cuando lo que ustedes han visto como Fiscalía, cuando hay ciudadanos extranjeros, ¿estamos hablando necesariamente de este tipo de crimen organizado? Sí, lo que pasa es que lo más probable es que en el curso de los días empecemos a conocer más antecedentes de estas detenciones, pero claramente estos sujetos deberían pertenecer a una organización transnacional bastante poderosa, y por lo tanto ellos actúan en base a lo que sea necesario para efecto de poder conseguir lo que se les pide. Básicamente porque funcionan tanto consiguiendo dinero para ellos o bienes, pero también porque tienen que tributar a las organizaciones que están detrás de ellos. Y cuando usted dice esto esperábamos que pasara de alguna manera, como que uno entiende como el paso siguiente. Primero se matan entre ellos por las razones que ya describíamos, y después pasan a conseguir dinero a costa de cualquier cosa, de asesinar personas, de secuestrar personas, etcétera.
¿Eso era inevitable? Así, cuando usted dice era lo que esperábamos, ¿era porque era inevitable? ¿No se podía hacer nada para que este tipo de crimen se instalara en Chile también? Sí, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos respecto a estas organizaciones es que están indocumentados, básicamente, que no sabemos quiénes son, y eso es lo que complejiza mucho las investigaciones, pero también, en este caso, la necesidad de tener tecnologías nuevas que podamos abordar estos grupos criminales. Ahora, era un fenómeno, al menos que yo consideraba que iba a venir, porque ha sido escalonado, básicamente, que comenzó con hechos que no eran tan relevantes y siguió aumentando en el tiempo. Y por lo tanto, por ejemplo, se habló mucho en la primera etapa del fenómeno que se da en Arica y en Iquique, pero eso nunca fueron los objetivos de estas organizaciones. Son mercados mucho más reducidos y era un lugar de paso, es por donde ingresaron simplemente, pero era la región metropolitana siempre el objetivo de ellos, y era lógico que vinieran acá. Si acá están los capitales, acá está el dinero, acá están los mercados, los grandes mercados ilícitos. Santiago tiene prácticamente 8 millones de habitantes versus los que tienen las regiones, donde obviamente que acá y en las regiones más grandes como Valparaíso también y el Biobío se deberían asentar estos grupos finalmente. Estamos conversando con el fiscal Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur y coordinador de los equipos de crimen organizado y homicidios ECO. Fiscal Barros, hace un poco menos de un año, el fiscal nacional Ángel Valencia emitió lo que se llamó el criterio Valencia, que consistía justamente en que todos los fiscales pidieran siempre la prisión preventiva de aquellos ciudadanos extranjeros cuando eran sorprendidos en una situación de compromiso con el delito, digamos, en una situación delictual en que había que imputarlos, ¿no es cierto? Y pedir por defecto esa medida cautelar, sobre todo considerando lo que usted aquí nos ha dicho ya varias veces, el desconocimiento que hay de las identidades de estos ciudadanos que muchas veces entraron de una manera irregular y de los cuales no hay registro. Bueno, hace solo un par de semanas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuvo en Venezuela y firmó un acuerdo que entendemos que va justamente a ir resolviendo ese problema, el de la falta de antecedentes de estas personas. Se confirmó un acuerdo justamente con las autoridades venezolanas, nada menos que con el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela, José Ramírez, para que intercambien las policías información y antecedentes personales también de todas estas personas y las estructuras que tienen, en fin. ¿Eso está empezando a funcionar o no todavía? ¿Va a tener un efecto? ¿Podría eso terminar con esta incógnita que hay sobre los autores de estos crímenes? No sé si terminar, pero sería un gran avance para las investigaciones, toda vez que recordemos que nosotros tenemos 24 horas desde que se produce la detención para pasar a los imputados a control de detención, y luego solo podemos ampliar hasta 3 días. Por lo tanto, lo que se requiere mucho de este lado del Ministerio Público es la necesidad de que la información fluya con urgencia y con oportunidad. Vale decir, yo no tengo 5 días para recibir ni 10 días para recibir información, pero se la puedo recibir de manera instantánea apenas las policías la requieran. Eso es el camino que tenemos que seguir. Ahora, yo en lo personal siempre he planteado en las reuniones que hemos tenido con las autoridades en que aquí lo que hay que tomar es una decisión respecto a la inmigración. O los legalizamos a todos, lo que nos permitiría a nosotros saber quiénes son, aunque sean nombres falsos, aunque nos mientan en la identidad y en sus antecedentes penales. Pero ya pueden empezar a hacerles la trazabilidad. Exactamente, y porque también registramos su huella, en este caso dactilares, en el registro civil, y por lo tanto nos sirven para comparación. O la otra alternativa es expulsarlo a todos, y eso se ve mucho más difícil. Por lo tanto, pareciera ser que legalizar la situación de ellos es mucho más factible y mucho más productiva desde el punto de vista de combatir la criminalidad. En ese sentido, este sistema de la política del registro biométrico puede ser una utilidad para ustedes. Absolutamente. En las investigaciones. Porque muchas veces lo que requerimos es justamente eso, porque nos permite vincular delitos. Como hizo el fiscal nacional, implementó varios cambios, y uno de los cambios es que más que preocuparse del delito en particular, hay que preocuparse de los fenómenos criminales que se producen. Ya, pero es que me interesa saber si este acuerdo, porque algunos pusieron de inmediato la duda. A ver, de Venezuela no se puede esperar nada. El gobierno de Maduro no va a mandar a las policías chilenas, ni al Ministerio Público chileno o al gobierno chileno información de este tipo. Esto
empezó a funcionar o por ahora es el puro acuerdo firmado en Caracas y no hay nada concreto? A nivel policial, recordemos que fueron las policías las que concurrieron a estos acuerdos, no el Ministerio Público, y por lo tanto vamos a ver, una vez que requiramos esta información, vamos a ver si efectivamente se está entregando con la prontitud que nosotros requerimos. Para este caso en Rancagua, por ejemplo, ¿es de esperar que pudiera fluir o todavía no? Aquí va a ser uno de los casos en que vamos efectivamente a ver si funcionó o no funcionó el acuerdo, toda vez que en lo particular al menos, yo estoy a cargo de la región metropolitana de ECO y todavía no lo hemos requerido. Ahora, desde el punto de vista político, esto de lo biométrico, el empadronamiento biométrico ha sido visto incluso como un perdonazo. Claro, pues ese es el problema, genera ruido político. Exacto, y esto que usted plantea como de legalizarlos a todos, porque esto nos permite tener herramientas, genera un rechazo político evidente, porque personas que no tienen por qué estar regularizadas en su situación migratoria van a poder quedarse en Chile, digamos. Sí, lo que yo planteo es que no podemos seguir en un mundo gris en cuanto a que no tomamos ninguna de las dos decisiones. Y ese no tomar ninguna de las dos decisiones nos está llevando a los problemas que tenemos actualmente. Por lo tanto, por eso si el mundo político considera que lo más adecuado es la expulsión, que se haga la expulsión. Si el mundo político estima que lo más adecuado es la legalización, que se haga, pero hay que tomar una de las dos decisiones. Fiscal Barros, ahora en este contexto estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de crimen importado de alguna manera de ciudadanos extranjeros involucrados y detenidos. ¿Qué pasa en este contexto, por decirlo de alguna manera, con los delincuentes locales que no tenían este comportamiento, no sé si todavía no lo tienen? ¿Qué pasa como con el contagio? ¿Hay algo así como que los delincuentes extranjeros y ese modo de crimen esté enseñándosele a los delincuentes chilenos? ¿Qué pasa con los delincuentes locales? Sí, esa es una pregunta muy interesante, toda vez que es uno de las primeras cuestionamientos que nos planteamos desde el punto de vista del crimen organizado, y es cómo iba a influir la delincuencia transnacional en las organizaciones de crimen organizado nacionales. Lo que hemos visto ahora, y respecto a eso teníamos varias teorías, una que fuera que efectivamente se produjera un enfrentamiento entre ambas organizaciones, que una terminara instrumentalizando a la otra a través de la contratación, o que terminaran dividiendo los mercados ilícitos de alguna manera para no agredirse. Lo que hemos visto ahora es un contagio de las organizaciones delictuales nacionales, toda vez que ha aumentado considerablemente la violencia. O sea, las locales, por decirlo de alguna manera, insisto, en simple, están como aprendiendo de las extranjeras. Sí, yo creo que se ha producido ahí un contagio desde las organizaciones transnacionales a las nacionales a través del uso de armas de fuego, pero además a través de la utilización. Lo que no hemos tenido todavía son secuestros de estas características, sí, de las organizaciones nacionales, pero lo que sí hemos visto es un aumento considerable de la violencia. Pero además, y esto es el otro paso que también ya se dio, es que las organizaciones nacionales están contratando delincuencia transnacional para efectos de, por ejemplo, la ejecución, los sicarios. Ahí tenemos el caso de... Como para que suman la parte más violenta de la tarea, por decirlo así. Sí, ahí tenemos el caso de Pedro Aguirre Cerda, donde asesinaron en realidad a una niña de 13 años, donde los tiradores son extranjeros, y son extranjeros contratados por un líder de una organización territorial. Claro, ahí era la disputa entre una banda chilena y una colombiana, y la chilena contrata a los venezolanos para que hagan... ¿Hay una situación inversa también o no, en que organizaciones internacionales recluten o contraten para servicios, no sé si menores o de qué características, a delincuentes nacionales? Esos fenómenos no lo hemos visto. Yo creo que la delincuencia transnacional mira a nuestra delincuencia como muy ingenua a lo mejor, y por lo tanto no tienen la violencia ni la falta de códigos que tienen ellos. Antiguamente alguien asesinaba a un menor de edad y a los 10 minutos empezaban a llamar a las policías para entregar la información. El día de hoy eso no está ocurriendo, y por lo tanto ahí es donde se está viendo la mutación y el contagio que usted nos señalaba. Fiscal, en el caso de los menores de edad, la semana pasada la Defensoría de la Niñez daba cuenta de 38 muertes de niños, niñas y adolescentes por lesiones producidas por armas de fuego. ¿Qué está pasando con los niños? ¿Los niños son el blanco de esto? Y esto muy entre comillas, un efecto colateral de enfrentamientos entre bandas, no sé. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha aumentado tanto y por qué se da cuenta de 7 niños
7 homicidios de niños en los últimos 2 meses de la región metropolitana, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros efectivamente en la región metropolitana tenemos 7 menores de edad que han sido asesinados en los últimos 2 meses. Pero respecto a eso, solo uno de los niños que tenemos fue dirigido, que era de 14 años, fue dirigido el ataque hacia él. Respecto a los otros casos, son los niños que caen en el fondo en el enfrentamiento, o que quedan entre las organizaciones que se enfrentan a balazos en las poblaciones y por lo tanto caen en esa circunstancia. Tenemos otros casos en que se tratan de hacer atentados en contra de algún autor que anda con algún menor de edad dentro del vehículo, que está junto a él, y también se produce este hecho de que caen abatidos junto con los adultos. ¿Esta cifra es grave? ¿Esta cifra es mucho mayor que otras que se habían registrado en la región metropolitana puntualmente? Sí, hemos tenido, es mayor. De hecho, los homicidios de la región metropolitana, solo que ha visto el equipo ECO durante todo el mes de enero, llevamos 31 homicidios que estamos investigando. Y yo creo que cuando se produce la muerte de un menor de edad siempre es grave, siempre es importante y siempre nos tiene que llevar en el fondo a reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal o cómo lo podemos mejorar. Y ese es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, que tiene que hacer las policías, pero que también tiene que hacer el Estado en su conjunto. La presencia del Estado en las poblaciones, cuando hablamos de delincuencia territorial o nacional, es fundamental para efectos de poder combatir este tipo de delitos. Yo creo que ya no es suficiente que la Fiscalía con las policías ingresen a los domicilios, allanen, se lleven a los narcotraficantes o los autores, y que posteriormente el Estado deje de existir ahí y todos nos vamos para la casa, porque lo que vamos a tener ahí es una organización que se va a rearmar a los pocos días y va a seguir operando igual. Por lo tanto, lo fundamental ahí es que una vez que salga la policía con la Fiscalía de los inmuebles, se busca el ingreso de la gobernación, de los alcaldes, del Ministerio del Interior, etcétera, a través de la ayuda social, a través de una serie de medidas que se pueden adoptar respecto a eso. Fiscal Barros, por último, a propósito del hallazgo y la desarticulación ahí de estas instalaciones, de estas casas en la comuna de Maipú, donde se habló de lugar de cautiverio, de torturas, usted describió ahí los objetivos de la banda que está detrás de esto, del controlar el mercado de la ketamina en concreto, incluso fijar los precios, en fin, había toda una teoría respecto de eso. Y usted, recuerdo, esos días vinculó estos hechos, este hallazgo, a hechos previos, entre otros algunos de alta connotación pública, como el hallazgo de 2 cadáveres baleados ahí al costado de la carretera Acceso Sur, y varios otros que habían hecho noticia en las últimas semanas. ¿Qué nuevos antecedentes hay de eso? ¿Revelar este tipo de cosas no es riesgoso? Se pregunta uno también al mismo tiempo como de alerta, o hay su qué ahí detrás de decir eso porque están detrás de ellos. ¿Cómo entenderlo y qué novedades hay? Sí, a ver, esos inmuebles para nosotros fueron bastante importantes, toda vez que hace mucho tiempo que junto a la policía estábamos buscando esos inmuebles en la comuna de Maipú. Y eso se fue en el tiempo trabajando, y también fuimos determinando las causas que estaban dándose detrás de los secuestros. Y las causas eran principalmente 2. Una, que no estaban tributando las organizaciones que estaban operando en Chile hacia organizaciones mayores como son el Tren del Agua. Tuvimos secuestro incluso del líder que operaba en la comuna de Providencia con los motochorros, la sustracción de teléfonos en la vía pública, y terminó pagando finalmente por el rescate alrededor de 120 millones de pesos. Y el otro fenómeno que se está dando es que tanto los ciudadanos que son colombianos como los venezolanos han empezado a operar en la venta de la ketamina. Y ahí lo que hay también es como una fijación de precio, como reglas del mercado, de ponerse de acuerdo en que uno no tenga ventajas comparativas respecto al otro. Y en ese sentido, las razones que vimos fue que derechamente se producía una disputa entre los venezolanos y los colombianos, toda vez que los colombianos estaban cobrando menos por el valor de la ketamina, lo que a ellos competencia desleal, les parece. Competencia desleal finalmente, y lo solucionaban a través del secuestro y posterior homicidio. Pero es como increíble, como el fenómeno del mercado se produce ahí, colusión, control de mercado, control de precios. Esto lo conocemos en otros ámbitos también, donde el delito tiene otra naturaleza, ¿no? Pero aquí estamos hablando de criminalidad también. Ya, pues, fiscal Barros, se nos fue el tiempo rápidamente. Fiscal Héctor Barros, fiscal Metropolitano Sur y coordinador además de los equipos de crimen organizado y homicidios. Muchas gracias por haber estado esta mañana en ADN Hoy. Gracias, fiscal. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Esté muy bien. Gracias. 8:34 minutos. 8:34 minutos. ADN.